hermanos, esta pregunta, ¿cómo puede hacerse esto?, la está haciendo un maestro de Israel de nombre Nicodemo. Este maestro de Israel se había acercado a Jesús porque tenía inquietudes espirituales. Lo movía un sincero deseo de conocer los aspectos espirituales, aquellas cosas espirituales, predicaciones que había dado nuestro Señor Jesucristo. Y se acercó con un corazón sincero. Y por esas razones, hermanos, cuando Nicodemo se acerca, establece con Jesús un diálogo en donde Jesús le muestra el verdadero camino. Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de Dios es necesario nacer primero. Es necesario un nuevo nacimiento. Es necesario nacer del Espíritu. Pero cuando el Señor le habla a Nicodemo de ese nuevo nacimiento, Nicodemo, aún siendo maestro, él no lo entiende. Esas palabras eran desconocidas para él. No las podía discernir de que hubiera ya para una persona adulta un nuevo nacimiento. Y él le replica a Jesús cómo un hombre viejo puede penetrar al vientre de su madre y nacer otra vez. No, le dijo el Señor, no es así. No es así. Yo no te estoy hablando de nacer de nuevo de la carne. Porque lo que es de la carne, carne es. Te estoy hablando de nacer del Espíritu. Y cuando se nace del Espíritu, es nacer de Dios. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Porque no es el que nace de nuevo, dice el Señor, no es engendrado por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Entonces, hermano, el que ha nacido de nuevo tiene una nueva vida que Dios le ha dado. Podemos decir que tiene la vida de Dios porque es la vida del Espíritu. Esas palabras que Jesús le dice a Nicodemo, lo llevan a él a hacerle una tercera pregunta, porque esta es la tercera pregunta que Nicodemo le hace. Le llega a hacer una tercera pregunta, porque ha quedado desconcertado con esas palabras. Ahora él quiere saber más. Y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Cuando le hace esa pregunta, inmediatamente nosotros nos damos cuenta de dos cosas. Y una de esas cosas se la dice el Señor. Porque ya le ha dicho, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? Era maestro, enseñaba la ley. Pero le dice, ¿cómo tú siendo maestro no sabes estas cosas? Entonces eso nos da, hermanos, la respuesta a una de las cosas que nos enseña esta pregunta. Que Nicodemo no tenía o carecía del conocimiento elemental respecto a la salvación. No tenía un conocimiento elemental respecto a la salvación. Ese es uno de los aspectos que nos enseña esta pregunta. Pero el siguiente aspecto que nos enseña es que la conversación o el diálogo que había tenido con Jesús lo habían llevado a reflexionar y a mostrar más interés por las cosas espirituales. Él no se quedó solo con que Jesús le dijo, usted es necesario nacer de nuevo. Él despertó en eso un interés por conocer más de las cosas del Espíritu. Por eso él le hace, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo pueden ser estas cosas?
Porque los líderes religiosos, hermanos, de la época, creían que lo que se refería a la relación del hombre con Dios, o lo que se refería a la salvación, solamente era dentro del ámbito terrenal. Es decir, que estaba dentro de las capacidades del ser humano, estaba dentro de las habilidades o capacidades del hombre de asegurarse el camino de la salvación. Pero por eso es que el Señor le dice en el versículo 12, ¿cómo? Dije, no entienden, si yo les hablo las cosas terrenales, no las entienden. ¿Y cómo van a entender si les hablo de las cosas celestiales? Estas cosas que el Señor le estaba hablando pertenecían al ámbito celestial, al ámbito espiritual. Por eso es que estos líderes religiosos creían de que la salvación era una capacidad o habilidad que tenía el ser humano. Pero cuando Jesús le habla que son cosas celestiales, son cosas tan majestuosas que no han cabido en la mente finita del hombre. Tenía alguien que venir a explicar, a revelar cuáles son esas cosas celestiales. Y eso es lo que el Señor le trae a Nicodemo cuando le da la respuesta a esta pregunta. Muchas veces, hermanos, al Señor le hicieron preguntas. Mucha gente, en otras partes del Evangelio, en los Evangelios se habla de preguntas que le hicieron al Señor. Y el Señor siempre, la mayor parte de las veces, evadía las preguntas, las respuestas, perdón. Y él lo que hacía era que les hacía otra pregunta, para que la misma gente contestara. Pero en este caso, viendo que Nicodemo tenía un profundo interés, cuando le hace esta pregunta, el Señor se amplía en darle una buena respuesta. No lo va a dejar así a oscuras, no lo va a dejar solamente con el deseo de saber una verdad, sino que el Señor se la va a explicar ampliamente para que aquella alma con un interés en las cosas espirituales quedara saciada, quedara satisfecha. Por eso es que el Señor, Él empieza a contestarle esa pregunta que Él está haciendo. ¿Qué le hace a esa interrogante? Ahora bien, para darle una respuesta cierta, verdadera, como el Señor las daba, era necesario tener la información de primera mano. Es decir, que era necesario que la persona que iba a dar una respuesta haya estado presente en el lugar donde se tomaron las decisiones. Porque si a nosotros nos hicieron una pregunta sobre algo y nosotros queríamos dar una respuesta verdadera, cierta, debemos de tener de primera mano la información sobre aquello que nos están preguntando. Porque no vamos a dar una respuesta verdadera si no tenemos la información de primera mano, que nosotros conozcamos verdaderamente. Pero Jesús tenía la respuesta, porque Él estuvo en el lugar donde se tomaron las decisiones para la salvación del hombre. Por eso Él les dice en la versículo 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Él dice, nadie subió al cielo, fíjate que es la respuesta que le está dando a Nicodemo. Con eso le está diciendo que ningún ser humano
estuvo allá en el lugar donde se hizo el decreto de Dios con lo que respecta a la salvación. No hubo ningún ser humano donde se tomaron las decisiones para la salvación del ser humano. Porque por supuesto eso fue en la eternidad pasada que se tomaron esas decisiones, que se hizo el decreto de Dios en lo que respecta a la salvación. Por decir, nadie subió al cielo, ningún hombre era capaz de enseñar o decir las decisiones que se habían tomado allá en la eternidad. Por ejemplo, esta que dice Pedro en el libro de los Hechos, dice, a este, hablando Pedro, entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjate que dice, a este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando ya lo van a crucificar, eso ya estaba determinado por Dios, anticipado por Dios. ¿Y dónde? En la eternidad pasada. Eso nadie, ningún hombre lo sabía, porque nadie subió al cielo cuando se tomó esa decisión de que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado. También Pedro en la primera epístola dice que el Cordero sin mancha y sin contaminación ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso fue algo, un decreto, una decisión que se tomó allá en la eternidad. Ningún hombre la sabía. Sino que dice el que descendió del cielo. Cristo, que estuvo presente allí en esas decisiones eternas del Padre, Él descendió del cielo a la tierra para revelarle al hombre esas verdades. Él vino a revelarnos esa decisión eterna que se había tomado allá, donde solamente estaba Él con el Padre, el Espíritu Santo, en la eternidad. Entonces nadie subió al cielo, pero ningún hombre lo sabía. El hombre no lo entendía. Pero el que descendió del cielo vino a revelar esas verdades. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, hermanos, eso es lo que primeramente le dice el Señor a Nicodemo. Para decirle que ningún ser humano podía revelar esas verdades divinas, porque se tomaron allá en la eternidad esas decisiones. Pero el que estaba allá descendió para revelarnos a nosotros esas verdades. Y ahora las conocemos, así como Él se las enseñó a Nicodemo. Luego viene otra parte de la respuesta y le dice, en el versículo 14, el Señor está explicando. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa es otra de las respuestas que le da. Ahora yo no sé, hermanos, si Nicodemo captó todo el significado de esas palabras del Señor. Por supuesto que ya sabía eso de que Moisés había levantado la serpiente allá en el desierto. Pero ahora lo está relacionando con él, con Jesús. Eso probablemente Nicodemo lo desconocía. Desconocía el hecho de que allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel estuvo dando vuelta a la tierra de Edom, dicen en el libro de Números, que el pueblo hebreo se sintió desanimado y cansado. Y como se sintieron cansados y desanimados,
empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Cuando el pueblo está desanimado o cansado, a veces empieza las críticas. Y este pueblo estaba en esa condición y empezaron a criticar, a murmurar, pues, contra Dios y contra Moisés, que los habían llevado a esas regiones donde no había comida, donde no había agua, y ya estaban aburridos de ese pan liviano que Dios les mandaba todas las mañanas. Ya estaban aburridos. Un pan liviano, decía que no saciaba, pero que la Escritura dice que era sabroso, si era como hojuelas con miel. ¿Y qué más sabroso que la miel? Era un pan sabroso, pero ya estaban cansados y lo que pasa es que empezaron a murmurar. Cuando empezaron a murmurar, Dios envía serpientes venenosas. Y las serpientes empiezan a morder. Y aquellos que son mordidos empiezan a morir. Porque eran serpientes venenosas. Sin duda era una muerte horrorosa, hermano. La mordida de serpiente venenosa es una muerte dolorosa, horrible. El veneno de la serpiente ataca los nervios, los músculos, el corazón, taquicardia, la gente no puede respirar, el dolor es fuerte, quemazón, es una muerte horrible. Y así empezaron a morir centenares de personas. Pero cuando el pueblo ve de que hay mucha mortandad, se acercan donde Moisés y dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ora a Dios que quite esta serpiente. Dios no las quitó, ahí las dejó, pero le dio una orden a Moisés, que se hiciera una serpiente de bronce y la colocara en una asta alto, para que todo el campamento pudiera ver a aquella serpiente de bronce. Moisés la elaboró, hizo un asta, y la orden fue de que todo aquel que era mordido y mirara a la serpiente de bronce iba a ser sanado. Entonces, hermanos, aquellos que eran mordidos y ya se sentían de que se estaban muriendo, si no levantaban la vista hacia la serpiente y eran sanados. Y si ya estaba en la cama que ya no podían moverse, pues algún pariente lo sacaba, le levantaba la cabeza para que mirara. Y al mirar a la serpiente, era sanado. No había ningún poder en aquel pedazo de bronce. Era un pedazo de bronce en forma de serpiente, no tenía ningún poder. Pero eran sanados en obediencia a lo que Dios había dicho. En fe a lo que Dios había ordenado. Que levantaran la vista y miraran a aquella serpiente en aquella asta. Y eso es lo que hacían. Simplemente obedecían. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo. Que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando nosotros leemos esa palabra, levantado, inmediatamente pensamos en la crucifixión de Jesús. Porque esa es la idea que da, que la serpiente de bronce levantada en un asta, y nosotros inmediatamente pensamos, ha levantado el Señor, va a ser levantado también en un madero. Pero esa palabra levantado, ya hemos dicho en otra ocasión que el Evangelio de Juan es muy profundo, que es diferente a los otros 3 evangelios. Y esa palabra levantado, aunque sí significa que va a ser levantado en el madero, en la cruz, pero tiene un significado más profundo, más allá. Y el Señor fue levantado en 3 veces. En 3 veces fue levantado el Señor. Esta es la primera, cuando lo levantan en la cruz,
Pero también Él fue levantado del sepulcro en la resurrección. Fue levantado. Pero a más de eso, fue levantado en la ascensión cuando subió al cielo a donde estaba. Todo eso significa, hermanos, que el Hijo del Hombre va a ser levantado. Levantado en el madero cuando es crucificado. Levantado cuando la sepultura, la muerte, el sepulcro no lo pudo sostener y resucitó. Se levantó de entre los muertos, fue levantado. Y levantado cuando la vista de los discípulos sube a donde Él estaba siempre. Probablemente eso no lo haya entendido Nicodemo. Pero sí entendió de que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y eso es lo que el Señor le está contestando, dándole esa respuesta a la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Ya van dos respuestas. La respuesta primera es que el que le va a dar la respuesta tenía que estar presente donde se tomó la decisión de la salvación. No que viniera de segunda mano, sino presente. La segunda respuesta, que tiene que ser levantado. Y ya Nicodemo ya tenía una idea de ese levantamiento con la serpiente de bronce allá en el desierto. Pero viene otra. Y el versículo 16 leemos, el 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Relaciona el levantamiento con el creer. Es creer. Creer en el que iba a ser levantado. Y aquel que en Él cree no se pierde. Eso es muy importante, hermano. El que cree en Jesús no se pierde. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El que cree en Jesús no se pierde. Y esto, hermanos, debemos de aprenderlo bien. Porque hay gente, hermanos, que anda perdida. Que son cristianos, asisten a algunas iglesias. No, si no sabemos todavía, hasta el final vamos a saber si vamos a salvarnos o no. Cuando el Señor está diciendo, el que en Él cree no se pierde. O andan otros por ahí, no, si haces tal cosa, te vas a condenar. Te vas a perder. Pero el Señor dice, el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y eso, qué hermoso, hermano, y qué sencillo lo dice el Señor. Es el hombre el que lo revuelve todo, con sus razonamientos, con sus ideas, pero si yo vaya y dice, pero si yo me voy a meter allá a emborracharme al pavo, no me pierdo. Es que el Señor no está diciendo eso. El que en Él cree es porque tiene la vida de Dios. Ha nacido del Espíritu. Ya no está pensando en irse a revolcar al mundo. Porque ya eso ya no va con la naturaleza nueva que tenemos. La naturaleza nueva aborrece todo pecado. Se aparta de todo pecado porque ya la luz ha llegado a nuestras vidas y ya no andamos en tinieblas. Entonces nosotros tenemos una nueva vida. La vieja vida quedó en el pasado y ya no la vamos a andar viviendo ni siguiendo. Ahora seguimos al Señor. Que tenemos una vida perfecta, no. Vamos a tener caída tras caída en este caminar cristiano. Pero el Señor dice que levanta al justo.
Si 7 veces cae, 7 veces lo levanta. No lo abandona a sus hijos, porque el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Amén, hermano. ¿Entendemos eso? Bendito sea el nombre de Dios. Usted ha creído en Dios, en el Señor, ¿va? Ha creído en el Evangelio. Ha creído en aquel que fue levantado y lo ha visto. Lo hemos visto por la fe. ¿Va? Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice, porque este versículo se lo sabe todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez, no se pierda. El Señor lo está repitiendo a cada rato. No se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, dice que el Señor amó al mundo. No al mundo de pecado, por supuesto. Hay que entender bien las cosas. Se lo está diciendo a Nicodemo, que era hebreo, para que entendiera que Dios no venía, no iba a salvar solo a los hebreos, solo al pueblo de Israel, solo a esa nación, no, a todas las naciones del mundo. Por eso dice, amó al mundo, a todas las naciones del mundo. Y él dice, amó, tiempo pasado, perfecto. En otra predicación hablamos de tiempo pasado imperfecto. Ahora estamos hablando de tiempo pasado perfecto. Amó, que fue en el pasado. Pero es un amor perfecto. Nos amó de una vez para siempre. De una vez para siempre. Nos amó. Y ese amor de Dios se conoce, porque el amor se conoce, hermano, a base de las acciones o hechos que ese amor conlleva. Porque el amor de Dios no fue solamente de palabras. El amor no puede ser solo de palabras, hermano. El amor no es solo de palabras. El amor se muestra en base a acciones, en base a hechos. Ahí se muestra el amor. Y el amor de Dios se mostró en que dio a su Hijo unigénito. Es un hecho maravilloso que Dios nos mostró ese amor. No solamente nos dice amor de palabras, no. Los amó porque dio a su Hijo unigénito. El mismo Juan, más adelante, en la primera epístola dice de que Él, en esto, dice, se mostró, ¿sí?, el amor de Dios. Entonces, el amor tiene que demostrarse. Cuando usted es esposo, le dice a su esposa que la ama, tiene que demostrárselo. O la esposa le dice a su esposa que lo ama, tiene que mostrárselo. No, el amor no es solo de palabras. Por eso dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, el verso lo que está diciendo es que el amor se mostró en eso, en que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos escogería o nos amó a nosotros porque había en nosotros alguna excelencia que merecíamos ser amados por Dios. No teníamos nada. No había en nosotros ninguna cosa excelente
atractiva, que Dios nos amara por eso. Al contrario, dice la palabra, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. No había ninguna excelencia en nosotros, sino que se trató del ejercicio de la voluntad divina que por su mera gracia y misericordia tocó nuestros corazones. Pero lo importante que quiero que vea es de que ese amor está allá en el pasado, allá donde se tomaron las decisiones eternas. Desde ese momento Dios nos amó. Porque también el otro decreto es que dice que Dios nos amó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Allí se dieron todas las decisiones. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Otra vez, el que en él cree no se pierde. No se pierde. Sino que tiene vida eterna. Amén, hermano. El Señor lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 17. Le está hablando nuevamente. Fíjate desde el versículo 9 que le hizo la pregunta, ya Nicodemo ya no vuelve a preguntar. Ya no vuelve a preguntar, ahora solamente es Jesús quien está dando la respuesta hasta el final de este capítulo. Es Jesús quien está dando la respuesta. O hasta el final del capítulo, versículo 21, hasta ahí llega. Pero ahora le sigue contestando, verso 17. Le sigue remarcando lo mismo que les acaba de decir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios no envió al mundo para condenar a nadie, hermano. Jesucristo no vino a condenar a nadie. A nadie. A nadie. Entonces sería un error que nosotros digamos, si no crees, el Señor te va a condenar. No, ese es un error. La Escritura dice que el Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Él vino a salvar, porque pues es el Salvador del mundo, no el condenador del mundo. El Salvador. Entonces, Él vino a salvar. Es que quitémonos de la mente ese error que decimos, no, si no crees en el Señor, Él te va a condenar al final. No, el Señor no va a condenar a nadie. Él vino a salvar, no a condenar. Amén, hermano. Ya le voy a explicar la Escritura. La Escritura se explica por sí misma. Y eso es lo bueno, que sea la Escritura la que nos explique las verdades. Porque yo le estoy diciendo eso, no, si el Señor no vino a condenar a nadie. Entonces alguien, entonces todos vamos a ser salvos. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que dice la Escritura, que el Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvar. El Señor vino a salvar. ¿A todo el mundo? No, a los que creen en Él. Porque hay que entender bien la Escritura. A los que creen en Él. Bendito el nombre. Verso 18. El que en Él cree, y nuevamente, el Señor está repitiendo y repitiendo esto. El que en Él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Así que aquel que no cree en el Señor, que no ande pensando de que hasta en el día del juicio se va a dar cuenta de que lo van a condenar. En el día del juicio puede ser que lo condenen o que no lo condenen. Si no cree, ya ha sido
condenado. El Señor no vino a condenarlo. El Señor vino a que el que en Él cree sea salvo. El que en Él cree tenga vida eterna. El que en Él cree no se pierda. Pero, ¿y los que no creen? Ahí está su parte. El que no cree ya ha sido condenado. No tiene que esperar el juicio final. No tiene que esperar el juicio final. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Porque no ha creído. Pero el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a salvar. Él no vino a condenar. Él vino a dar su palabra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tenga la vida eterna. Y eso es lo que ha venido el Señor, a darnos vida eterna, hermano. A darnos vida eterna. La vida de Dios. A veces, hermanos, como es vida eterna, es vida para siempre, por milenios y milenios y milenios y millones de años y nunca tiene fin. Y a veces alguna gente, hermano, y sabemos que vamos a estar alabando a Dios y tantos millones de años alabándole, y no nos vamos a aburrir de alabar a Dios, de alabar a Dios. Y van a pasar miles de años, y 2,000, y 5,000, y 1,000,000, y 5 millones. Y nunca se termina, y alabando a Dios. Pero es que no tenemos, hermano, ya la naturaleza humana. Dios nos ha dado que nazcamos del Espíritu. No de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tenemos la vida de Dios. La vida de Dios. Y yo les pregunto, ¿y Dios se cansará de ser Dios? ¿Verdad que Dios no se cansa? Se ha estado desde la eternidad pasada. Y Él no se cansa de ser Dios. Fue Dios en el pasado, es Dios hoy y Dios para siempre. Esa es la vida que vamos a tener nosotros. Entonces no piense que se va a cansar de estar diciendo, alabaré, alabaré, y un año y 2 años alabaré, y 5 años y alabaré. No. No podemos, hermanos, ni concebir cómo será nuestra vida en la eternidad. Pero que es una vida eterna, una vida de Dios en nosotros, eso es seguro. Por eso es que nos ha dado vida eterna y nos va a capacitar a transformar para que seamos como Él es. Como Él es. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice el verso 19. Y esta es la condenación. Porque, bueno, ¿y por qué me va a condenar? Aquí está la respuesta. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está la respuesta a por qué ya las personas que nos creen ya están condenadas. Porque vino la luz. La luz es Cristo. Yo soy la luz, dijo él. Pero los hombres no recibieron la luz. Y no recibieron la luz porque sus obras son malas. Sus obras son perversas. Sus obras no son agradables a Dios. Mejor se apartan de la luz. Y como se apartan de la luz, no quieren estar en luz. Y los que creemos en Jesús, estamos en la luz. Y aquel que no quiere estar en la luz, quiere estar en las tinieblas, en la condenación. Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo.
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es como el hombre dice, vos te vas a condenar porque sos borracho, vos te vas a condenar porque sos un ladrón, vos te vas a condenar porque sos un mentiroso o una mentirosa. No es eso. No es eso. Se va a condenar porque vino la luz y amaron las tinieblas. Y en las tinieblas están todas esas cosas, por supuesto. Están todas esas cosas y muchas más. Por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí termina la respuesta que le da el Señor a Nicodemo. Esa pregunta en el versículo 9. El Señor le está hablando de las cosas celestiales, ya no de las terrenales. Porque eran las celestiales las que no entendía. Y entonces Él está hablando estas verdades. Le está hablando de cómo es que va a ser salvo. Que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y hay que poner su mirada en Él para ser salvo. Segundo lugar, le dijo, el que lo ve es porque cree en Él. Y ese ya no se va a perder, sino que va a ser salvo. Es como cuando Moisés levantó esa serpiente. Que todo el que la veía, a la serpiente de bronce, era salvo de la enfermedad, era sano. Ahora, cuando se ve a Jesús levantado, también, hermano, porque esa serpiente de bronce era como un tipo de Jesús. Es un tipo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de lo que es un tipo. Un tipo es algo que está allá en el Antiguo Testamento y que se menciona en el Nuevo Testamento relacionándolo con Cristo. Y aquí el Señor mismo lo menciona ese hecho del pasado con Él mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, la serpiente era el tipo y Jesucristo es el antitipo. Pero vea que en esos dos eventos, de levantar la serpiente y levantar, en ese levantamiento hay varias cosas que debemos de aprender. Y una de ellas es de que en ambos casos, allá en el desierto como en la cruz, en ambos casos había una amenaza o estaba la muerte como una amenaza por el pecado cometido. En ambos casos. En el levantamiento de la serpiente y en el levantamiento de Cristo. En ambos casos está la muerte como una amenaza por causa del pecado. Aquellos pecaron murmurando contra Dios y contra... En el caso de Cristo, la paga del pecado es muerte. Había muerte pendiente sobre nosotros. Pero tenemos que mirar al que fue levantado para tener vida, ser sanado, ser salvado. Esa es una cosa. En ambos casos es la misericordia soberana de Dios que provee el medio para ser salvo o para ser sano. Allá lo proveyó Dios en el Antiguo Testamento, aquí lo provee Dios también, su gracia soberana. En ambos casos también, alguien tiene que ver lo que ha sido levantado para ser salvo.
El enfermo, mordido por la serpiente, tenía que ver lo que se había levantado. En el caso de Cristo, nosotros, que éramos perdidos, tuvimos que ver al que se levantó allá en la cruz del Calvario para ser salvos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y en ambos casos, todos los que creen y miran al que ha sido levantado, es salvo. Es salvo. Eso es lo que ocurrió allá, o con ese levantamiento. Pero es la gracia de Dios. Y es Dios, hermanos, quien nos está repetir y repetir y repetir: el que en Él cree tiene vida eterna. El que en Él cree no se pierde. Hace unas 6 semanas o más, platiqué con una hermana que antes venía a la congregación y me dijo que había visitado una iglesia. Predicó el pastor, y el pastor predicó, me dijo, en que la salvación se pierde. Ese fue el tema. El que cree en Jesús pierde la salvación, la puede perder. Bueno, predicó y al final se acercó donde ella, me saludó bien contento y me dijo que qué tal le había parecido. Tuve que decirle la verdad, me dijo. No estoy de acuerdo con lo que usted predicó, porque la salvación no se pierde. Pero fue ahí, y la predicación del pastor de esa iglesia sobre eso se basó, en que la salvación se pierde. El hombre pone sus argumentos, ¿y sabe por qué? Porque el hombre es orgulloso, y eso es parte del orgullo del hombre. Porque el hombre quiere imponer sus propias ideas. Y a versículos les da un significado que no es el correcto. Se habla de versículos de vivir en santidad y de todo eso. Pero por supuesto podemos hacerlo, porque tenemos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Hemos nacido del Espíritu. Nacidos de Dios. Y el Señor nos está asegurando: el que en Él cree no se pierde. Y si decimos lo contrario, es porque no le creemos al Señor y andamos en tinieblas. Andamos en tinieblas porque no le creemos al Señor. Pero quiera Dios, hermanos, que esa respuesta que le dio a Nicodemo quede grabada en nuestros corazones, porque es más para nosotros. Después, al final del Evangelio, nosotros vemos Nicodemo que anduvo ahí en las cosas del Señor. ¿No? Tuvo que haber creído. Pero eso es para que nosotros tengamos la plenitud, la seguridad y no haya duda en nuestros corazones por la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz. Por eso fue levantado en la cruz, fue levantado del sepulcro en la resurrección y fue levantado en la ascensión, y tenemos allá un sacerdote que está intercediendo aún por cada una de nuestras debilidades como humanos. Pero lo tenemos allá en el cielo. Y está vivo. Y está vivo. Y eso es lo hermoso, que tenemos la seguridad de que Él vive y vive para siempre. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga y quiera Dios, hermanos, de que esta palabra siempre esté en nuestros corazones.